Hola, buenos días. Vamos a ver la explicación práctica del uso de las fórmulas dentro de Excel para llevar a cabo nuestro caso práctico de el cálculo de una nómina semanal. Pues, la tarea ya está aquí cargada, el archivo ya se encuentra en la plataforma y basta con que realicemos la descarga para que comencemos a trabajarlo. Les muestro. En este archivo tenemos mm, incluidas las tarifas del impuesto sobre la renta en un periodo semanal, así también la tabla de subsidio para el empleo que corresponde al trabajador en un periodo semanal. En clases pasadas tenemos la explicación de cómo se adaptan esta tarifa y tabla a los periodos de pago. A continuación vemos la tabla que concentra la información de los empleados de la empresa, de los folios fiscales, de sus nóminas, del sueldo antes de impuestos, también conocido como sueldo bruto, y los espacios en blanco para que trabajemos en los cálculos. Después de esta matriz de datos, que es lo que vamos a trabajar, concluimos con una tabla. Una tabla en la que mandamos a traer información de la matriz de datos y podamos obtener la información simplemente capturando el número de trabajador. Al cambiar el número de trabajador de manera inmediata, debemos de mandar a traer todos esos datos que le corresponden a la nómina del trabajador y que aquí vamos a explicar las fórmulas para el proceso automatizado de cálculo. Aquí tenemos algunas aclaraciones, por ejemplo, que la empresa paga en efectivo, por lo tanto debemos de redondear los decimales en el sueldo neto. Así también tenemos algunos datos como es el factor de integración en materia de laboral y también de seguridad social y la suma de las cuotas obreras de las diferentes prestaciones de seguridad social para los cálculos que vamos a emplear. Muy bien, comenzamos con la explicación. Entonces, tenemos que partir del sueldo antes de impuestos de cada uno de los trabajadores. Y a partir de ahí vamos a obtener el límite inferior, tasa y cuota fija aplicable para determinar así el impuesto sobre la renta de acuerdo a tarifa. Por lo tanto, la fórmula que vamos a utilizar es una función de búsqueda. Igual, buscar V, el monto del sueldo, que es lo que vamos a buscar, coma, la matriz de datos donde vamos a buscar este sueldo, que es esta tarifa del impuesto sobre la renta, coma, ¿cuál es la columna que me interesa? Me interesa el límite inferior, es la primera columna, coma, condicionante verdadero para que realice la búsqueda del valor más próximo. Muy bien, una vez que tenemos la fórmula, la aperturo nuevamente para que la podamos ver y aprovecho a hacer más amplio mi rango de pantalla. Una vez que tenemos la fórmula, simplemente tenemos que fijar signos de pesos para que al momento de recorrer la fórmula de izquierda a derecha o de arriba a abajo, eh, nos, la fórmula nos respete los campos que hemos seleccionado. Si queremos que quede fija la fórmula de manera horizontal, entonces debemos de fijar el signo de pesos al inicio de cada celda. Acá, acá y acá. De igual manera, si queremos que queden fijas las fórmulas para el recorrido que realicemos de manera vertical, entonces debemos de fijar signos de pesos aquí entre letra y número de cada celda, entre letra y número de cada celda. Nótese que el único en el que no estoy poniendo signo de pesos es en la celda Q2 que contiene el sueldo bruto. ¿Por qué? Porque al momento de desplazar de arriba hacia abajo la fórmula, quiero que este campo sí se adapte al trabajador que esté buscando. A diferencia de la matriz de la tarifa siempre va a quedar fija. Damos Enter y con doble clic recorremos fórmula. Si nuestra hoja electrónica no acepta el doble clic, entonces tendremos que arrastrar hasta abajo nuestra fórmula en la esquina inferior derecha para obtener los resultados. Muy bien. Ahora vamos a desplazar esta misma fórmula hacia la derecha para obtener la tasa y la cuota fija. ¿Qué es lo que cambia? La tasa es la segunda columna de la matriz de datos y la cuota fija es la tercera columna de la matriz de datos.
vamos a expresar esta tasa en porcentaje y vamos a ampliar los dígitos de los decimales para que se visualicen igualito como están en la tarifa. Muy bien, una vez que hicimos lo anterior, damos doble clic y podemos comprobar que Excel realiza la búsqueda de este sueldo bruto en los rangos de las tarifas que vimos hace rato. Por ejemplo, algunos de ellos van a pagar una tasa del 16%, otros del 17,92%, otros del 10,88%, como son estos que vemos acá, y que esto representa la proporcionalidad en la que pagamos impuestos los mexicanos conforme a nuestra ley del impuesto sobre la renta. Muy bien, ya que buscamos los datos, ahora vamos a aplicar la fórmula del impuesto sobre la renta causada. Aquí vamos a realizar tres operaciones aritméticas: resta, multiplicación y sumatoria. Por eso comenzamos con signo igual, abrimos tres paréntesis, porque son tres operaciones, y realizamos la primera: sueldo bruto menos límite inferior. ¿De acuerdo? Cerramos paréntesis porque esa fue nuestra primera operación. Asterisco porque va a ser una multiplicación, tasa. Cerramos paréntesis porque esa fue nuestra segunda operación. Más cuota fija. Como no puedo seleccionarlo, tengo que escribirlo. Está en la celda T2. Cerramos paréntesis, esa fue nuestra tercera operación. Enter. Entonces, aquí está nuestro impuesto sobre la renta causado. Desplazamos hacia abajo con doble clic en la esquina inferior derecha de la celda y pues ya tenemos el cálculo de todos los trabajadores. Vean, aquí tenemos prácticamente 100 trabajadores y ya tenemos el cálculo de cada uno de ellos. Ahora, vamos a buscar el subsidio que le corresponde a cada uno de esos trabajadores. Igual, buscar V, abrimos paréntesis. Es este mismo sueldo el que vamos a ir a buscar a la tabla del subsidio para el empleo. Coma, seleccionamos el rango que es desde la celda F8 hasta la celda H18, coma, ¿cuál es la columna que me interesa? Me interesa la tercera columna, que es el subsidio que le corresponde, coma, condicionante verdadero. Cerramos paréntesis, enter. Muy bien, damos doble clic para poder revisar la fórmula nuevamente y vamos a fijar signos de pesos acá entre letra y número de las celdas. ¿Por qué? Porque quiero que quede fija la fórmula al momento de desplazar de manera vertical. Lo que explicábamos hace un momento, ¿no? Es en medio de las celdas cuando el desplazamiento es vertical y es a la izquierda de las celdas cuando el desplazamiento es horizontal. Muy bien, enter y damos clic derecho, doble clic en la esquina inferior derecha, perdón. Ok, tenemos impuesto causado y subsidio que le corresponde. De tal manera que la retención que voy a efectuar al trabajador, es decir, el descuento que le voy a efectuar al trabajador en la nómina, va a ser la diferencia del impuesto menos el subsidio. Pero si es mayor el subsidio, entonces será el caso contrario. Le voy a entregar en la nómina al trabajador una percepción que es el subsidio por la diferencia, precisamente del subsidio que le correspondió menos el impuesto sobre la renta. Vamos a hacer una fórmula entonces de comparación. Igual sí. Abrimos paréntesis. Si el impuesto causado es mayor que el subsidio, entonces quiero obtener como resultado, ok, pero antes de la coma debo cerrar la operación porque esta es una función de comparación. Lo cerramos entre paréntesis. Coma, quiero obtener como resultado precisamente la diferencia de el impuesto sobre la renta menos el subsidio. Muy bien. Caso contrario, 0. Vamos a probar si así está bien. Ok. Como aquí hay operaciones múltiples, tengo que desde el principio abrir nuevamente paréntesis, al final cerrar nuevamente paréntesis, como lo ven ahí. Revisen la fórmula, por favor. Damos enter. Perfecto.
Entonces arrastramos hacia abajo la fórmula con doble clic y ya tenemos aquí el resultado. Cuando el impuesto es mayor que el subsidio, entonces aquí tenemos la diferencia. En el caso contrario, ¿no? Cuando el subsidio es mayor que el impuesto, entonces el impuesto a retener es cero. Vamos a aplicar esta misma fórmula, pero a la inversa, en la columna del subsidio a entregar. Comparación. Igual si el subsidio que le correspondió, columna V, es mayor que el impuesto causado, columna U, cerramos paréntesis, coma, entonces quiero obtener como resultado la resta del subsidio que le correspondió menos el impuesto causado. Cerramos paréntesis y antes de que Excel me lo pida nuevamente, desde el principio abro y al final cierro paréntesis porque es una operación múltiple y tengo que solucionar este detalle. Ah, claro. Caso contrario, me faltó. El caso contrario es 0. Ahí está. Pongo nuevamente la fórmula para que lo podamos revisar. Si el subsidio es mayor que el impuesto sobre la renta, entonces quiero obtener la diferencia del subsidio menos el impuesto sobre la renta. Caso contrario, 0. Ahí está. Desplazamos la fórmula hacia abajo. Listo. Vemos entonces que el impuesto y el subsidio se contraponen. Solo puedo tener uno de ellos. Cuando es mayor el ISR, acá, o cuando es mayor el subsidio, acá. Pero nunca tenemos eh, ambos importes en los dos lados. O es uno o es el otro. Muy bien. Ahora vamos a determinar cuotas de seguridad social. En ese sentido me voy a explicar con las fórmulas que tenemos acá. Para pagar las cuotas de seguridad social tenemos que diferenciar cuotas patronales y cuotas obreras. En esta nómina el descuento que vamos a realizar es únicamente cuota obrera. Entonces, la suma de las prestaciones de seguridad social que contienen cuotas obreras nos dan un resultado de 2.375%, aplicable a salarios que son inferiores a 3 veces el salario mínimo. Por lo tanto, esa es la generalidad. Esa es normalmente la cuota que utilizamos, 2.375%. Lo vamos a explicar a fondo en la clase, ¿de acuerdo? Me refiero a las clases virtuales. Y también necesitamos multiplicar un factor de integración. ¿Qué es el factor de integración? Es la parte proporcional de aquellas prestaciones que recibe el trabajador por lo menos una vez al año y que la distribuimos en todos los pagos de cuotas de seguridad social, en los 12 pagos de prestaciones, cuotas que son mensuales y en los 6 pagos de las cuotas que son bimestrales. Entonces, prácticamente el factor de integración es incorporar prima vacacional, aguinaldo, que son prestaciones mínimas de ley, y si hubieran otras que son adicionales a las de ley, también esas se tendrían que sumar para conocer nuestro salario base de cotización para efectos del Seguro Social. Ese tema lo vamos a abordar de lleno en las clases virtuales. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que obtener? Primero, el salario diario, dividiendo el monto del sueldo semanal entre 7. Multiplicamos por factor de integración, que es este, 1.0452. Multiplicamos por cuota obrera del IMSS, que es 2.375%. Y multiplicamos por 7, porque así es como obtenemos la cuota de seguridad social diaria. Y para adaptarla al periodo que es semanal, multiplicamos por 7. Muy bien, entonces vamos a poner la forma. Primero dijimos el salario diario del trabajador. Abro 3 paréntesis porque me parece que son las operaciones que vamos a necesitar. Y dividimos el sueldo bruto que está en la columna Q2 entre 7. Sueldo semanal entre 7 tenemos entonces salario diario. Cerramos paréntesis porque esa fue mi primera operación. Multiplicamos, eso es asterisco, multiplicamos por factor de integración, que es 1.0452. Y así es como ya tengo salario base de cotización. Cerramos paréntesis porque esa fue mi segunda operación y multiplicamos por cuota obrera de seguridad social, que leíamos es 2.375
Listo. Bueno, casi. Cerramos paréntesis porque esa fue mi tercera operación. Recordemos que en un principio dividimos el sueldo semanal entre 7. Entonces, la cuota que acabamos de determinar es de un solo día. ¿Por qué? Porque adaptamos el salario diario. Esa es la cuota de seguridad social de un solo día. Si quiero conocer la cuota de seguridad social de la semana completa, entonces tengo que multiplicar por 7. Listo. Enter, ya tenemos la forma. Doble clic, ya tenemos el cálculo de todos los trabajadores. Por último, vamos a obtener nuestro sueldo neto. Digo por último, pero la verdad es que todavía nos falta. El sueldo neto es simplemente suma resta de qué, de percepciones y deducciones. Nos arrancamos del sueldo bruto y vamos a restar el impuesto sobre la renta a retener, vamos a sumar el subsidio a entregar y vamos a restar el descuento de la cuota obrera del IMSS. Listo. Revisamos la fórmula, es esta. Enter. Y con doble clic tenemos el sueldo neto de todos nuestros trabajadores. Ahora, hay una petición especial en esta tarea. La petición es que, como la nómina se paga en efectivo, no podemos entregar fracciones, me refiero a decimales, sino que debemos de redondear el sueldo neto que va a recibir el trabajador. Por lo tanto, lo más apropiado es redondear también el cálculo de los impuestos, subsidios y de cuotas que realizamos para que de esta manera todo nuestro procedimiento sea sin decimales. ¿Cómo se realiza esto? Con la siguiente fórmula, vean. Aquí en donde tenemos la fórmula del impuesto a retener, vamos a escribir después del signo igual la palabra redondear. Es otra fórmula. Abrimos paréntesis, nos desplazamos hasta el final, coma 0. Con esto la instrucción que les estoy dando es que vamos a redondear a 0 decimales. ¿De acuerdo? Ni un dígito después del punto decimal. Enter. Y entonces vemos cómo se convierten, vean, cómo se convierten al arrastrar la fórmula a números enteros. Misma situación con el subsidio. Desde un principio igual, redondear, abrimos paréntesis, nos desplazamos hasta el final, coma 0. Misma situación, para que así los resultados sean expresados en números enteros, sin decimales. Y hacemos el mismo procedimiento con la cuota IMSS. Desde el signo igual, escribimos la palabra redondear, abrimos paréntesis, nos desplazamos hasta el final, coma 0, cerramos paréntesis. Enter. Entonces, ¿qué pasó? Al aplicar la fórmula en estos tres, que son los elementos que se suman y restan al sueldo, por consecuencia también el sueldo ya está expresado en números enteros. Muy bien, una vez que hicimos esta labor de efectuar los cálculos, más bien automatizar el proceso de cálculo de la nómina, ahora vamos a mandar a traer la información, tal como lo describe la petición de este caso práctico. Vamos a ponerle entonces aquí en la fecha, igual, buscar V, abrimos paréntesis. ¿Qué es lo que voy a buscar? El número del trabajador, coma, ¿dónde lo voy a buscar? En la matriz de datos, que va desde precisamente el número de trabajador, la columna J2, hasta donde termina mi matriz de datos, que es la columna Z101. ¿Cuál es la columna que me interesa? Me parece que la fecha es la segunda columna de la tabla, coma, condicionante falso. ¿Por qué? Porque estoy buscando un valor exacto. El valor exacto que es el número del trabajador. Enter. Efectivamente, la segunda columna de izquierda a derecha era la fecha. Muy bien, ya que tengo la fórmula, solamente tengo que revisar. Entonces, si la primera columna de la matriz de datos es el número de trabajador y la segunda columna es la fecha, la serie, folio, RFC, nombre son precisamente las columnas número 1, 2, 3, las columnas 4, 5, 6 y 7, hasta el sueldo bruto, 8, desde la columna 4 hasta la columna 8 de mi matriz de datos. Perfecto. Entonces, vamos a fijar signos de pesos. Como voy a desplazar fórmula de arriba hacia abajo, voy a fijar signos de pesos entre letra y número de las celdas. Aquí. Y
matriz de datos. Aquí y aquí. Fijamos signos de pesos y desplazamos. Muy bien, y ahora sí vamos adaptando. Dijimos que la serie es la columna número 4, que el folio es la columna número 5, que el RFC es la columna número 6, que el nombre es la columna número 7 y que el sueldo es la columna número 8. Aquí mucho cuidado porque tanto el folio como contiene dígitos que son números y el sueldo como contiene números, los está expresando en valor de fecha, porque de ahí fue donde copiamos la fórmula. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que modificar el formato de la celda a moneda, por ejemplo, o contabilidad, como es este el caso, para que así esos mismos números los exprese en valor contable. Bueno, aquí lo voy a poner que sea expresado mejor como número, ¿vale? Y sin decimales. Muy bien. Seguimos contando. Si el sueldo bruto es la columna número 8, entonces el impuesto a retener va a ser la columna número 9, 10, 11, 12, 13, 14. El impuesto a retener es la columna número 14, el subsidio es la columna número 15, la cuota IMSS es la columna número 16 y el sueldo neto la columna número 17. Modifiquemos entonces la fórmula para que aquí la retención sea la columna número 14, el subsidio la número 15, la cuota IMSS número 16 y el sueldo neto la columna número 17. De igual manera, como son valores numéricos, los expresamos con el símbolo de contabilidad y ya tenemos los datos, precisamente los que vemos aquí. Impuesto a retener de 48 pesos, cuota IMSS de 37 pesos, sueldo neto de 1,415. Listo, ya tenemos las fórmulas. Ahora solamente tenemos que mandar a traer los datos, ¿sí? Para comprobar que está funcionando de manera correcta y que vamos a tener un 10 en nuestra tarea. Por ejemplo, si buscamos al trabajador número 25, esos son los datos. Si buscamos al trabajador número 70, esos son los datos. Al trabajador número 99, esos son los datos. El trabajador número 100. De esa manera tenemos no solamente el proceso automatizado de cálculo de la nómina de 100 trabajadores, sino también la herramienta para mandar a traer la información exactamente como la necesitamos. Muy bien, simplemente guardamos el archivo y cargamos la tarea para obtener el 10 que seguramente obtendrán. Suerte, nos vemos en el siguiente video.